Demasiada gente huye del miedo y cruza desiertos para llegar al lugar donde crecen los sueños, y trepa a una valla a 6 metros del suelo y 1000 años del cielo, o se sube a un cayuco para jugarse la vida entre olas y vientos. Y es tanta la gente que muere queriendo llegar que hay que hacer algo para que parezca que duele. Convoquemos a sabios, gobernantes y de reyes para que piensen y hablen entre ellos. Reunamos a jefes de Estado, ministros, secretarias y secretarios, asesores a porrillo, mandos militares, portadores de maletines, hacedores de elogios y panegíricos, lameculos, palmeros, cortesanos y demás fauna de despacho, para que vengan a negarnos que estos lodos son los polvos que esparcimos y estas tempestades, las tormentas que sembramos, y que hemos entronizado a dictadores, sátrapas y tiranos que ahora juegan a ser dioses, y que hay que llevarse bien con ellos para venderles armas y trenes y firmar tratados y explotar yacimientos y manipular inflaciones y especular con oro y negociar caladeros y contratos para los amigos y comisiones para todos. Y que de vez en cuando hay que repartir limosna en las puertas de los templos y luego poner concertinas que corten las alas y controlar las mortajas que flotan en el mar, y que gire la noria, y tengamos la fiesta en paz. Desiertos, hambre, miedo, frío, muerte, comercio, limosnas, llanto, sangre, OTAN, ONU, UNICEF, FMI, BCE, UNESCO, víctimas, verdugos e ineptos.